Y hoy inaugura la mañana y el día, alguien es uno de mis favoritos de la vida, no de la profesión, sino de la vida, Javi Gómez, que nos conocemos de hace muchísimos años. Empezó estudiando periodismo, así llegó a nuestras vidas, continuó en La Sexta y un día pasó a ser alguien importantísimo en la industria gracias a sus buenísimas ideas de La Casa de Papel. Donde terminó de jefe de guión y de muchas otras cosas. Y ahora está haciendo varios proyectos secretos maravillosos también. Y en Neutral hemos tenido la suerte de escucharle en algo parecido a lo que vais a oír hoy, pero como no sé muy bien qué trae, porque es una persona muy creativa y no sabemos por dónde saldrá, estoy convencida de que va a ser maravilloso. Os recomiendo también su primer libro. Sí, que yo lo tengo impreso porque todavía no lo habías publicado. De hecho, yo le tengo guardado como Javier Gómez Tricotosas, luego sabréis por qué. Y nada, aquí os dejo con él. En principio te dejo este micro, ¿vale? Y todo tuyo. Hola, buenos días. Gracias. Pues fijaos que gracias a esta presentación inesperada voy a cambiar la forma de empezar, porque esa novela que yo no recomiendo, que es la única que escribí, diría la primera de forma pretenciosa, pero es la única, fue un divertimento para mí, una tontería que escribí para mis amigos, entonces cada día les enviaba un capítulo y al final pues la terminé y se la mandé a Planeta y la publicaron, ¿no? Y todo esto sucedió en 2 meses. Y yo no tenía ninguna expectativa con ella, más que pasar el rato. Y cuando se publicó, evidentemente fracasó, no la leyó casi nadie, no pasa nada, la leyeron los que la tenían que leer. Pero curiosamente, digo esto porque muchas veces los caminos para llegar a esta industria que parecen tan difíciles son inesperados, ¿no? Entonces, yo era un periodista sin ánimo de ser otra cosa, aunque es verdad que yo siempre había escrito ficción durante toda mi vida. Y publiqué esa novela y 2 o 3 años después la leyó Alex Pina, creador de La Casa de Papel, y me dijo, oye, ¿tú querrías probar a escribir guiones? Y yo le dije, siempre he tenido esas ganas de hacerlo, pero nunca he logrado ver uno, no sé cómo son, yo no sé si sabría escribir eso. Y me dijo, bueno, yo te enseño. Y entonces yo le dije, ¿me vas a enseñar? Estoy trabajando, tengo muchas cosas que hacer, estoy en La Sexta, estaba colaborando en El Mundo, en la cadena SER, no tengo tiempo. Déjame ir un rato por las tardes cuando salga de Al Rojo Vivo, que era donde yo estaba entonces, y no me pagues, porque no quiero tener presión. Me dijo, te voy a pagar y te voy a pagar bien. Digo, no, por favor. Entonces empezamos una conversación al revés y 1 mes y pico después yo tuve la sensación de que algo en mi vida sobraba, ¿no? Y tenía entonces 33 años, no pensaba cambiar de oficio, pero me había enamorado de la serie. Y esto es como cuando te enamoras de alguien y tu casa salta por los aires, ¿no? Que tienes que tomar una decisión en torno a lo que te apetece y donde tienes la pasión o a lo que creías que iba a ser tu vida, que en mi caso era el periodismo. Y decidí que dejaba el periodismo y me iba a tiempo completo a una serie a la que le quedaban 3 meses de vida, pero por la que yo sentía muchas cosas, ¿no? Y eso pues me cambió la vida y llegué a tener lo que siempre había querido, que era más o menos lo que estoy haciendo hoy, que es desarrollar proyectos con intención de venderlos y trabajar en lo que a mí me apetece. Y en esto hay 2 fases, que son el periodismo y todo eso que yo traía, donde ya había escrito mucha televisión, que después vi que funcionaba, porque los ritmos de la tele son los ritmos de la tele, sea ficción o sea realidad. Creo que los periodistas de tele podemos transitar, si tenemos un respaldo de ficción detrás o una formación, bien a la ficción audiovisual, porque el tempo es ese, ¿no? Sobre todo en teles tan rápidas como La Sexta, y luego tiene otra cosa la tele que nos hace obsesionarnos, que es el dato. Entonces yo me formé mucho viendo el minuto a minuto, viendo cuándo la gente se iba del programa que yo dirigía y cuándo se quedaban, ¿no? Al final esto hacía que tu redacción siguiera teniendo trabajo, es la época más fuerte de esto. Yo lo aprendí mucho en las primeras fases de Al Rojo Vivo, luego creé y dirigí La Sexta Columna durante bastante tiempo. Y ahí yo analizaba ese minuto que me venía a decir cuándo la gente sigue mirando y cuándo se van. Y estábamos compitiendo con Sálvame, que entonces era muy fuerte y televisivamente muy poderosa, porque ellos han inventado prácticamente los ritmos a los que va la televisión hoy en día, ¿no? Digo ellos en Telecinco, ¿no? Y todas las productoras que estaban generando ese contenido. Entonces nosotros competíamos con ellos y yo eso
sabía que yo iba con una cosa periodística de hablando del Banco Central Europeo y que me tenía que meter allí contra alguien que se había puesto unas prótesis mamarias exuberantes y iba y lo contaba. Entonces era muy difícil capturar la atención del espectador y en eso tenías que tener un oído puesto en la emoción del espectador, ¿no? Estoy hablando de los años 2011, 2012, por ahí, cuando la crisis estaba pegando de forma tan fuerte y la sensación de desencanto estaba en todos nosotros. Además coincidió que éramos una serie de periodistas jóvenes que formábamos aquella redacción. Yo tenía 28 años y por ahí estaba todo el mundo. Y en el fondo estábamos hablando de lo que nos pasaba a nosotros, lo que les estaba pasando a todos nuestros amigos que se estaban yendo a vivir a Inglaterra, a Singapur, donde fuera, ¿no? Y esa ruptura de la ilusión de progreso, que es lo que yo creo que nos marcaba generacionalmente. Esto tiene que ver con lo que vamos a hablar ahora, que es la escucha con la sociedad, con quien te va a ver, ¿no? Entonces teníamos que entrar en esa sintonía de emoción que había entonces en el público. Y además nos interesaba muchísimo porque era la sociedad en la que vivíamos. Y esto era lo que yo quería empezar diciendo hoy, que hay dos tipos fundamentales para mí de guionistas, ¿no? Una división. Y luego mucho territorio intermedio que también es muy interesante. Los dos tipos son igualmente válidos. Hay un tipo de guionistas que no se siente muy interpelado con la realidad. Y por realidad entendemos lo que está cerca del periodismo, que es quien la cuenta, o la entiendo yo, pero bueno, la realidad es la realidad. Entonces piensan que la ficción es en sí misma suficiente y ahí están muchísimas obras y series que van así. Y luego hay otro que está mucho más pegado a la realidad. El basado en hechos reales, el true crime, todo este tipo de géneros. Pero no necesariamente negros, o sea, también hay una realidad muy interesante, aunque sea ficcionada. Por ejemplo, estoy pensando ahora en esta serie, bueno, en The Crown, por ejemplo, ¿no? Ellos no están en el género negro, pero están pulsando todo el tiempo la actualidad. Y yo creo que con uno de los mejores escritores de ficción del mundo. Curiosamente, justo antes de que me llamase Al Espina, lo insulté. Al escritor de The Crown, ahora no me acuerdo cómo se llama, pero Peter Morgan. Entonces estaba viendo un capítulo de The Crown que estaba muy, muy bien escrito y yo estaba en mi casa sentado con mi pareja entonces y era un capítulo, joder, brillante, brillante, ¿no? Y yo todavía no había recibido la llamada de Al Espina. Y entonces termina el capítulo y me levanto y le grito, ¡hijo de puta! Y entonces me dice mi novia, ¿pero qué estás haciendo? Digo, está muy bien. Y me dice, ¿por eso lo insultas? Digo, yo quiero hacer lo que hace este tío. Dice, bueno, pues llama a alguien. Y digo, sí, hola, tengo 33 años y quiero escribir guiones. ¿Me van a enseñar? No, nadie me va a enseñar. Mi vida ya es otra. Y 2 semanas después me llamó Alex estando en directo. Me llegó un mensaje estando en directo en Al Rojo Vivo. Yo iba a hacer una sección sobre Rita Barberá, que si no se había muerto ya estaba a punto. Y probablemente fue la defunción de Rita Barberá lo que yo iba a contar en ese momento. Algo así. El caso es que estaba ahí y Antonio me estaba dando paso y recibo un email que dice, fijaos mi desconocimiento del tema, que me dijo, lo primero que leí fue, soy showrunner. Y pensé, ¿cuánto corre este tío para que tenga que enseñarlo? Entonces, y luego seguí leyendo y dije, no, showrunner es algo que yo no sé qué es, ¿no? Y bueno, The Crown como ejemplo de serie que va pegada a la realidad y que no es true crime. A mí me interesa más lo que está pegado a la realidad y es donde trabajo. Y luego hay un montón de territorios intermedios. En La Casa de Papel se puede ver ese combate entre los dos mundos, por ejemplo, ¿no? Que es una serie que tiene el suelo de realidad donde tú colocas la serie, es decir, qué es la serie y qué no, qué es creíble dentro de este ecosistema y qué no. Las series que van pegadas a la realidad tienen el mismo patrón de credibilidad que la realidad. No que la realidad, que lo que consideramos creíble. Y luego hay otras series, como La Casa de Papel, que lo elevan en pro del entretenimiento, que hace un pacto con el espectador, y algunos entran y otros no, que tienen más que ver con el territorio de lo creíble del cómic, donde todo está más elevado, y si tú haces el pacto como espectador porque te está entreteniendo y te compensa, pues ya entras y te crees todo lo que pueda pasar, ¿no? Que una tía entra con una moto atravesando la policía y se cuela otra vez en el Banco de España. Si has llegado hasta ahí, te entra. Entonces,
Cada serie establece un pacto. El pacto más fácil de hacer es el de lo creíble. Y esta definición la hizo Aristóteles, creo que fue en Artes Poéticas o en la Epístola a los Pisones, y es la diferenciación entre lo que es real, que no es exactamente nuestro ámbito de actuación en la ficción, y lo que es creíble, que sí es. Entonces, normalmente siempre se habla mucho en la industria de la verdad de la serie. La serie tiene que tener verdad. Esa verdad apela a este territorio del que estamos hablando, que son los acontecimientos que se parecen más o menos al mundo, donde estableces tú tu límite y ahí te mueves, siempre son fronteras más o menos estrechas, y con la verdad emocional de los personajes, que es la más importante y la más difícil de escribir. Porque todo esto va de personajes con una verdad emocional que apelan a algo universal que tenemos todos y por eso nos entran las historias que nos entran. Es decir, por un lado está la trama y por otro lado está nuestro asunto emocional de los personajes, que es donde vive y te quedas en la serie. Yo sé que Los Soprano es una serie maravillosa porque cada vez que la veo quiero ser gordo. Quiero ser muy gordo y vestirme como Tony Soprano. Eso es que el personaje está bien hecho. Entonces, a mí este es el territorio de verdad difícil de escribir, donde tenemos que ir hacia adentro de nosotros mismos en lo emocional para lograr ser universales hacia afuera, ¿no? Y son territorios como el amor, como la ambición, como el desengaño, como el odio, 4 cositas o 5 con las que llevamos escribiendo siempre. Siempre escribimos de lo mismo, por eso a mí me interesa mucho el territorio de lo real, porque acercamos todas esas emociones a un mundo que es cambiante. Además de que se suele vender mejor, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hablaros de cómo me manejo yo en esos ámbitos de realidad, porque tengo historias muy basadas en hechos reales y tengo historias que tienen el oído puesto en esos acontecimientos que suceden en el mundo, ¿no? Cuando termina La Casa de Papel, yo me voy de allí porque tengo este impulso de hacer lo que seguramente muchos de vosotros también compartís conmigo, que es voy a ver si logro hacer unas historias con mi mirada, ¿no? Entonces creo una productora diminuta que se llama La Pegaso, que compartirá el récord del mundo con otras como las productoras más pequeñas del mundo, porque en diferentes fases, pero vamos, o soy yo o somos 3, no, de momento no más, ¿no? Pero ¿por qué creo yo una productora? ¿Por qué cometo esta osadía? Porque pienso que lo que podemos traer en el contenido es tan importante como levantar la producción. Cuando tú vas a vender a una plataforma, tienes que ganarte 2 credibilidades. Una es la credibilidad de tu historia, que es donde aportamos los guionistas, y otra es la credibilidad de producción, que es que no vas a quemar pasta, que es donde están las productoras. Entonces yo pienso que hay una comunión ahí, que tú negocias con una productora que sí tiene esa credibilidad de acción, que hay productoras fabulosas en eso, y luego hay otras, para mí hay un mercado abierto para las productoras puramente de contenido, ¿no? Que es la apuesta que yo le hago al mercado en ese momento. Entonces empiezo a ver por dónde me da el aire. Y no empiezo con historias exactamente reales, ¿no? Empiezo con cosas, con los territorios de la realidad donde yo veo que hay conflicto y cosas que a mí me apetece contar. ¿Cuáles son esos territorios? Los que yo creo que nos definen como sociedad y con los conflictos de este momento. Por ejemplo, la compra de bebés es un buen territorio para ponerte a escribir. ¿Por qué? Porque bueno, va a ser conflictivo, va a generar debate, todo eso tiene sus pros y sus contras, pero sobre todo se ve muy bien una de las características de este momento. Somos consumidores o somos ciudadanos, ¿no? Poder significa... poder hacerlo técnicamente significa que se deba hacer, hay un debate, ¿no? Entonces, si hay debate en torno a eso, puedes generar una historia. Entonces, en esta época, yo estaba muy pendiente de otro territorio que a mí me interesa mucho, que son las fronteras, porque en las fronteras también se ven muy bien las contradicciones de nuestro tiempo, ¿no? Donde medimos la moral de Europa. ¿La medimos fronteras adentro o la medimos fronteras afuera? O la de Estados Unidos, la medimos en el norte de México o en el sur de Estados Unidos. Entonces ahí nos habla mucho de nuestras sociedades y de sus conflictos. Esto mismo lo hago con los personajes, más o menos. Y en esa época pude ir a Níger a un viaje que conocí a un millonario, era una cena, y yo no sabía que era millonario, y entonces me dijo, acabo de donar un barco para Open Arms. Y le dije, pues estoy empezando a pensar que tienes mucho dinero. ¿A qué te dedicas? Y me dijo, soy piloto. Y digo, ah, sí, ¿dónde? No, tengo... ¿Y qué avión tienes? Un 787.
un 787 es el vuelo de Iberia, ¿por qué tienes tú ese pedazo de avión? Y me dice, puedo hacer cosas con él que no puedo hacer cosas con otros aviones más pequeños. Digo, ¿cómo? Dice, por ejemplo, hay refugiados en un país y Alemania dice, yo los acogería si estuvieran aquí. Yo voy, los recojo y los dejo en Alemania. ¿No? Y entonces me dice, ahora me voy a Níger a llevarme unos refugiados a Roma. Y yo fui. Entonces fuimos a Níger y yo estaba desarrollando esta historia de contradicciones. Os puedo dar pocos detalles porque todas tienen unas cláusulas de confidencialidad fuertes, pero bueno. Y conozco unos chavales, ¿no?, que te empiezan a dar el territorio de humanidad que normalmente los periodistas cogemos del entorno para contar las historias. Y este chico me relata ese viaje que él hace, él era de Sudán del Sur, cómo llega hasta Libia, y empieza una cadena de trabajos forzados que atestiguaban las cicatrices de su cuerpo, su testimonio y el de todos los demás, ¿no? Entonces empieza a saber una estructura, ¿no? Y yo compongo la serie que ya estaba trabajando en ese territorio moral con una premisa, o con una idea básica, que si yo fuera un Estado europeo obsesionado con combatir la inmigración ilegal, convertiría en un infierno el camino hasta mi país. No es necesariamente cierto, pero entra dentro de lo creíble. Y coincide con lo que estamos viendo, porque todo el Sahel es un infierno, porque estamos permitiendo una cadena de trabajos forzados sistematizada en el norte de África, que tiene sus periodos, que tiene que ver con la recolección, que tiene que ver con la construcción de obra pública, que tiene que ver con toda esta mano de obra que engrasa maquinarias allá donde vamos y que llega a los invernaderos españoles. O sea, no nos engañemos. Entonces yo empiezo ahí a recolectar un montón de información y compongo una serie que coloco en Apple. Luego hacemos un final de cómo vendemos todo esto, ¿no? Pero primero, esos son los 3 modelos. Entonces yo ahí lo que hago es una ficción, porque este tema es un tostón. O sea, esto es infumable, no lo vendes. Tú dices, yo voy a hacer una serie sobre el flujo migratorio del norte de África y el drama, y te dicen, pues hasta luego. ¿Por qué? Porque es muy duro y no entra dentro de lo que tú ves que el mercado está comprando, en general, en el mercado grande. Yo pienso en las plataformas que de verdad compran, ¿no? Luego hay otras formas de financiar proyectos, hay películas, hay financiación pública, hay plataformas más pequeñas, pero la realidad es que nosotros vendemos en 4 sitios y que este tipo de historias tan duras, ¿no? Entonces lo que le metí por encima fue un thriller muy fuerte, con personajes bastante extremos, espías en el norte de África, que además España en eso tiene gente muy buena. Y gracias a que por encima había un thriller, puedes contar por debajo todo esto. Y aquí era repetir la mecánica de La Casa de Papel, un gran vehículo de entretenimiento por arriba y por abajo algunas cosas de la realidad. El entretenimiento es lo que os decía antes, no estaba pegado a la realidad. ¿Pero qué tenía La Casa de Papel abajo? En el fondo eran 2 metáforas sobre el mundo que estábamos viviendo, sobre la crisis que empieza con Lehman. La primera está fabricando dinero. ¿Qué pasó después de la caída de Lehman Brothers en nuestra crisis? Que el Banco Central Europeo se negaba a fabricar dinero, porque Alemania no quería que subiese la inflación. Entonces, en esta disputa se convirtió en un problema para el sur de Europa, que necesitábamos inyecciones de liquidez. Y hay un momento en el final de esa primera temporada que el profesor dice, lo que yo estoy haciendo lo ha hecho el Banco Central Europeo con la banca. Lo llamaron inyección de liquidez. Si yo lo hago para darle dinero a unos desgraciados que somos nosotros, me llamas ladrón. Pero ellos estaban inyectando dinero para reactivar la economía, ¿no? Ya está. Y la siguiente lo que hacen es desatar lo que vino después en la crisis, que fue una crisis de deuda. Entonces, una crisis de credibilidad. Si os acordáis, las agencias nos marcaban la calificación, España perdía credibilidad, teníamos un problemón gigante para financiarnos y ahí empezábamos a ser rehenes de otros y de las decisiones de otros. Lo que desatan en la segunda temporada es una crisis de credibilidad sobre la economía española, quitándole la reserva de oro al Banco de España, y una vez que han roto la credibilidad de la economía y España no se puede financiar, dice, ahora vamos a negociar. Estas 2 cosas están por abajo. Pues en el mismo modo, yo utilicé la realidad en esa historia para tener algo mucho más atractivo por arriba y mucho más vendible, que era un thriller lleno de intrigas, ¿no? Hay otros caminos, mucho más cercanos a una realidad basada en hechos reales y a lo que va esto, que es el true crime, que también estoy haciendo. Yo ahora mismo tengo proyectos en Estados Unidos de recogida, luego os diré por qué,
en España, en México y en Argentina. Entonces, estos mercados acogen muy bien el basado en hechos reales. Porque, entre otras cosas, creo que como espectadores, cuando nos enfrentamos a escogerlo, lo vamos a ver, también somos compradores, o sea, nos parecemos a lo que hacen las plataformas. Entonces, tienes que tomar esa decisión y hay algo que te aporta un valor añadido. Y el basado en hechos reales a veces te va a hablar sobre el mundo, y si el nivel de entretenimiento es igual que en la ficción pura, y estoy hablando solo de televisión, porque en la televisión no hay un componente artístico y no hay necesariamente un componente de sugerencia, es mucho más evidencia y entretenimiento. O sea, yo dividiría en estos dos caminos. No es necesariamente lo que más te va a apetecer escribir siempre en tu vida, pero bueno, también puedes optar por el camino del cine, que tiene una componente más autoral. Esto es una industria. Yo he llamado a mi empresa la Pegaso para acordarme de que es una fábrica, de que el ego artístico está fuera de la productora. Y tengo que pensar en cómo hago cosas que a mí sí me parecen importantes, pensando mucho en el espectador y menos en esa parte de mí que a lo mejor querría hacer una reivindicación sobre el yo y adentrarme en mis rincones más oscuros. No lo hago. Entonces, Latinoamérica, historias más parecidas a la realidad. ¿Cómo opero yo en ellas? De dos maneras. Una, investigaciones propias. Otra, investigaciones con periodistas. Investigación propia. Llegamos a una historia en la que tenemos... Bueno, esta es una mixta en realidad. Encontramos un caso de un crimen real, de un feminicida serial en el Estado de México que tiene relevancia. ¿Esto se cuelga, Ana? No, entonces... Vale, que no puedo contar cosas, pero si es para nosotros sí, si no, lo miro un poco. Bueno, en un lugar de México hay un feminicida serial, ¿no? Esto coincide en el tiempo con una problemática muy fuerte que ellos tienen allí y que siguen teniendo en torno al feminicidio y a los asesinatos, al machismo estructural en realidad. Y es la primera creación de una fiscalía especializada en delitos de violencia contra la mujer. Entonces, al poco de formarse, les aparece un feminicida serial. Y la líder de este departamento es una abogada de 28 años, todo esto es real, que lleva un grupo de policías que no quieren estar allí porque en los feminicidios no hay mordidas y es una fiscalía nueva de mujeres. Entonces, nadie de los policías top quiere ir, pero van los policías buenos, en realidad. ¿Por qué? Porque es gente a la que no le importa que no haya mordidas ahí y que están muy movidos porque el asunto de los feminicidios, además coincide que los comandantes de este grupo son padres de adolescentes en ese momento, de mujeres, están muy preocupados con el asunto y entran muy fuertes en eso. Bueno, ahí llegamos a ese caso y conozco a la fiscal, veo que hay una película clarísimamente, me cuenta la historia y nos ponemos en marcha. Nos ponemos en marcha buscando una plataforma e investigando. Y decidimos hacer algo que yo nunca hago, que es voy a escribir sin saber si lo he vendido, porque yo confío en que esto lo vendo. Entonces, ponemos a una periodista a investigar allí sobre el terreno, que tiene todas las fuentes, que tiene todos los accesos. Me manda la sentencia y empiezo a leerme esos 500 folios de la sentencia de condena de este tipo. Entonces, hay veces, hay una persecución de lo fáctico, ¿vale? Que no os puedo contar porque es la peli. Pero luego hay una persecución de la emoción y no sabemos dónde la vamos a encontrar. Las sentencias son, a priori, lo más lejano a la emoción, pero de la emoción vamos a vivir. Y yo me doy cuenta, leyendo la sentencia, de esos 7 crímenes, de mujeres jóvenes, de que los registros de los teléfonos móviles de las víctimas coincidían con una exactitud de minutos con las horas de defunción. ¿Y qué era lo que había en esos registros que coincidían? Las llamadas de las madres. Es decir, se producía el asesinato y en los casos en los que el cuerpo aparecía
a las pocas horas y se podía determinar con exactitud la hora de la muerte, las madres empezaban a llamar sin parar y había que leer esos mensajes. Esto está perdido en una sentencia enorme, pero es la secuencia más emocionante de la película. Es la secuencia que la hace universal, porque estamos hablando de qué era lo más bonito que tenían esas víctimas en su vida, ¿no? Cuando vas a hacer un true crime, para mí hay una decisión fundamental y por la que los divido, que es el punto de vista. ¿Vas a hacer un true crime fascinado con el criminal? ¿Vas a hacer un true crime sobre la investigación? ¿Vas a hacer un true crime dignificando a las víctimas? Esta tercera es la opción más difícil. Se han hecho muchos de la primera. A mí no me interesan nada, ni como espectador ni como escritor, nada. Los asesinos son seres de mierda, sin ninguna fascinación. No hay ningún territorio en el que yo los pueda... Los de ficción funcionan bien, Aníbal Lecter, vale. Pero es que no me interesan esos señores. Y aunque fuesen fascinantes, no me interesarían, ¿no? Y, sin embargo, aquí había un grupo de policías perdedores, con una fiscal con todo en contra, yendo a por un asesino, y algo que contar de 7 mujeres en una peli, que hay muy poco espacio, era cómo hablo yo de estas víctimas en el peor momento de su vida, en el más lamentable, en uno que no tuvieron ningún control sobre lo que estaba sucediendo, no utilizo lo que les pasó y puedo trasladar algo bello de su vida. Y eso estaba en el registro de las llamadas telefónicas y en las horas de defunción, ¿no? Puedes contar el amor y lo más hermoso que había en esas vidas en el momento en el que terminan, ¿no? Entonces fue una manera para mí de enfocar los crímenes, que podía ser, es lo más difícil de enfocar en un true crime, lo que más punto editorial tiene o visión editorial. Desde un punto de vista hermoso, respetuoso y conmovedor. En este caso, tuvo otra parte la película, otra investigación, que es la que yo fui allí. Entonces, tiene una cosa buena la ficción que nos permite estar mucho más tiempo investigando que el periodismo, porque los presupuestos son más altos y no tienes la urgencia de un editor diciéndote saca la historia. Entonces, yo pude estar con policías de feminicidios recorriendo México y viendo cómo trabajaban semanas. Y ahí sacas muchísima más información de la que puedes. Primero, la voz. Para mí era muy difícil, era un reto muy fuerte poder escribir a los mexicanos en su voz y con los códigos, ¿no? No solamente el lenguaje que se puede tocar, sino qué hay de verdad sobre el país en esta historia. Entonces, eso es una investigación periodística. Y luego tienes que ir y estar con ellos, ir a los levantamientos, ir a las autopsias y ver el grupo de WhatsApp de los comandantes de feminicidios de ese lugar, que te da idea de lo que es eso. Cuando empiezas a ver fotos que van llegando, una y otra, y nos vamos a Cuautitlán, y nos vamos a Ecatepec, y nos vamos a no sé dónde, ¿no? Y ves lo importante es que son cosas en las que no habías reparado y que no están en... Hay tantas ficciones de crímenes y hay cosas que no están. El olor ha muerto. ¿Y cómo regresa? Es el único olor. Estamos programados para que ese olor se procese en nuestro cerebro de una forma absolutamente diferente a cualquier otro. Primero es mucho más incómodo, pero luego le pasa algo al cerebro con el olor a muerto. Y es que regresa. Y tú te duchas 1000 veces y vuelve, y 3 días después vuelve y lo estás sintiendo. Es una alerta que va a algún lugar seguramente del reptiliano y nos pone en guardia. Entonces, todo ese tipo de cosas iban enriqueciendo a la película, ¿no? En un proceso muy lento de cocción, de conversaciones, de estar con ellos, de ver cómo se manejan. Y era tan importante la emoción de los personajes como todos estos acontecimientos. Y eso normalmente lo hacen los periodistas, pero no es patrimonio de ellos, ¿no? A mí me estimula mucho porque es asomarme al mundo y es recorrer territorios nuevos y entonces te vas enriqueciendo con algo que no es tu mundo y que descubres y se lo puedes contar al espectador con esa fascinación. Por eso a veces un extraño puede funcionar bien en entornos nuevos, ¿no? Aunque en general somos mejores escribiendo de lo que conocemos. Pero si vas a escribir sobre lo que no conoces, te tienes que empapar y sin prisa. Y hablar muchísimo, ¿no? Y luego hay otra forma de trabajar en estas historias sobre lo real que tiene que ver con las investigaciones preexistentes, ¿no? Y publicadas a veces. Yo ahora mismo he comprado un libro
los derechos de un libro periodístico que saldrá en Argentina en los próximos meses. Tuve la suerte de poder leerlo antes de la publicación y me adelanté. Y entonces ahí hay una historia muy potente que estamos desarrollando sobre un escenario de criminalidad en Argentina. Entonces, eso es una investigación que viene de fuera. Yo voy a incorporar a ese periodista a la mesa de guión porque creo que tiene un traslado al guión, como lo tuve yo. ¿Por qué? Porque sé que ese hombre maneja las narraciones largas, que para mí es la diferencia entre los periodistas que pueden o no pueden adaptarse al guión. Seguramente sea injusta, pero bueno, en algún sitio hay que hacer la criba, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de que los periodistas normalmente de radio y de televisión escribimos en territorios de 1 minuto, de 2 minutos, esas son las piezas y eres muy bueno escribiendo ahí, pero luego cuando empecé a hacer la sexta columna me di cuenta de que costaba más trasladar a la gente a narraciones de 1 hora. Y de hecho a mí me costó. Entonces, la gente que puede estructurar los libros tiene un don para hacer eso, la gente que puede escribir muy bien en 1 minuto tiene un don para hacer eso, y no necesariamente son compatibles. Entonces, este hombre yo he visto, le he leído mucho, veo que tiene una mirada que me interesa muchísimo, porque además de todos los hechos, él se pone a la misma altura que los personajes. Esté hablando de criminales, de ladrones o de quienes sean, los mira a los ojos, entra, no juzga. Es un periodista que a mí me gusta mucho porque él va a la verdad fáctica, te la cuenta sin un posicionamiento, porque no necesitas saber que esto es muy malo. O sea, ya sabemos que es malo robar, sabemos que es malo traficar. Vamos a ver qué hay en el motor de estos personajes, ¿no? Entonces, esos dos ingredientes unidos a los hechos a mí me dan la idea de que lo puedo meter en un equipo y que podemos desarrollar una ficción juntos. Que este es el otro camino, ¿no? Y luego lo que tenemos que hacer es cómo le damos salida a todo esto. Porque tú puedes estar en tu casa desarrollando miles de cosas, pero hay que vivir. Entonces, la buena noticia es que se puede, pero hay que saber cómo. Entonces, para mí a veces es más fácil porque bueno, como ya hice algo, pues me escuchan, pero por algún sitio hay que empezar. Entonces, dependiendo de cómo... hay que empezar por donde sea, da igual. Puedes escribir una novela y un día haces que te llames. Puedes estar llamando a productoras, puedes hacer cursos. Al final son las relaciones sociales las que importan mucho. Estar en este mundo, conocer a gente, entrar, salir, llamar, ser pesado. Y no parar. Luego tenemos una cosa que no tiene nadie más en la industria. Todo el mundo necesita un proyecto para estar activo, excepto nosotros, que podemos crear el proyecto. Los actores lo tienen mucho peor, no pueden levantarse todos los lunes y a las 10 de la mañana empezar a actuar en su casa. Nosotros sí podemos empezar a escribir. Entonces, puedes hacer esto, puedes hacer documentos de venta y puedes ir a productoras con ellos o puedes ir a plataformas. Si el camino es ir a productoras, que yo creo que es interesante sobre todo cuando se empieza por dos cosas, porque puede gustarles tu proyecto o puede gustarles cómo lo enfocas y entonces te integras en un proyecto que ya esté funcionando, ¿no? Que yo creo que al final es una escuela. Lo raro es empezar creando tu propia serie, o sea, esto es extraño. Lo normal es que tengas un proceso de aprendizaje con alguien que ya sabe hacerlo y te mete como guionista y tú vas tirando para adelante con ello. Entonces, yo lo que animaría es a tener esas historias que el componente real ayuda en la venta, pero todos los componentes que ayuden en la venta. Puesto un foco muy fuerte en la trama y otro en los personajes. Yo últimamente, incluso en los documentos de venta, meto antes una sinopsis, la que me pida. Yo paso de este rollo de el logline tiene que medir 5 líneas. Cuento la historia como mejor sea para la historia. Entonces, a veces metes una página entera, a veces metes 5 líneas. Da igual. El formato, lo que sea. Y luego lo que mejor creas que vende la serie. Es un proceso jerárquico ese documento. Si son los personajes, son los personajes. Si vas a hacer la estructura de la temporada, es eso, que puede abrir o cerrar el documento, da igual. Y a partir de ahí, yo siempre prefiero contarla antes de que la lean. Porque contándola también ves qué es lo que funciona mejor. Y esto es, para mí, importantísimo desde que era periodista. Yo lo llamaba, cuando hacía la sexta columna, la teoría del bar. La teoría del bar era, vuelvo al ejemplo del principio, tenías que contar algo sobre la política de tipos de interés del Banco Central Europeo. Un tostón.
Entonces, ¿cómo enfocamos esto? Yo siempre le hablaba en la redacción y decía, imagina que estás en un bar con tus amigos y están hablando de las cosas que más les interesan del mundo. Y tú tienes que llegar allí y decir las palabras Banco Central Europeo y que te miren. Entonces, ¿cómo haces esto, no? Y van a ser inclementes. El espectador, las plataformas y tus amigos en un bar son inclementes. Y la inclemencia define la televisión. El espectador es un terrorista con un mando a distancia que te va a ejecutar en el mismo instante en el que te olvides de él. Entonces, tienes que permanecer siempre pensando en eso. Esto vale para el periodismo, vale para la venta, vale para la escritura. Y vale para lo que yo quería decir en este momento, que es, hay que probar las cosas. Hay libros como Mata al gato, salva al gato, que habla mucho de esto, ¿no? Y yo las pruebo constantemente. Las cuento, cuando las tengo más o menos bien para contar, digo, ¿a quién le tiro esto, no? En casa, mi novia también se dedica a la televisión, entonces a ella le cuento muy rápido y veo lo que no, porque tiene la inclemencia en el alma, entonces, vas por ahí. Pero es muy bueno, yo también, entonces hablamos el mismo lenguaje en ese sentido. Y luego, tened en cuenta, es importante ver la respuesta, adaptar lo que estás haciendo. Yo creía que esto siempre era así, pero hay excepciones. Hace como 2 años ahora, tenía una serie en la cabeza muy estructuradita, muy tal, y estaba a ver dónde la fogueaba. Entonces me fui a cenar con 2 guionistas. Y bueno, fuimos a cenar y tal, terminamos la cena, y entonces yo dije, es el momento. Y les cuento la serie. Estoy con esta idea, nada. O sea, no dicen nada. Digo, esta serie es una mierda, les ha horrorizado. Me fui diciendo, nada, ni la escribo, o sea, no pierdo el tiempo. Luego se la conté a otro amigo y me dijo, es cojonuda. Y digo, ¿qué está pasando aquí? Bueno, la desarrollo, se la cuento un día tímidamente a la NBC en una reunión que teníamos así para conocernos. Entonces tenía una agente y me organizaba ese tipo de reuniones, y va a la NBC y me la compra. Y entonces llamo a mi amigo guionista y le digo, sois unos gilipollas. Os he contado una serie, casi la tiro a la basura y se la he vendido a la NBC. Me dice, ¿cuándo nos la contaste? Y digo, el día ese de la cena. Y me dice, joder, Javi, yo estaba fatal. Me sentó muy mala cena, los putos 3 vinos que me bebí, no sé si te diste cuenta, fui al baño 2 veces, estaba vomitando, o sea, no me enteré de nada de lo que contaste. Y el otro es sordo, se le había acabado la pila del... Digo, no me jodas, que es sordo. Entonces, testadla, pero tampoco es palabra de Dios en la respuesta que recibáis, ¿no? Pero sí, desde entonces se la tengo bastante curada esto. Y luego, la venta en productoras, la venta en plataformas. Llegar es la primera barrera, ¿no? Y además yo cuando hablo a veces con ellos, porque de vez en cuando doy charlas de cómo vender series y cosas así, llegar es la barrera y resistir es la segunda. Es muy difícil que te escuchen, sobre todo al principio, sobre todo si no tienes detrás unos cuantos guiones que hacen que se te abra la puerta. Pero bueno, ese sería el primer camino, tener detrás unos cuantos guiones y empezar a trabajar en este mundillo. Es ahí. Y luego resistir. Fijaos, yo termino La Casa de Papel, va a hacer 4 años. En estos 4 años he estado desarrollando proyectos, no se ha robado nada aún. Es verdad que con los desarrollos puedes vivir, pero es un camino largo. A mí se me ha juntado con asuntos de salud que me han tenido medio fuera de juego, ¿no? Pero bueno, es un camino para el que hay que estar mentalizado. Y no pasa nada porque muchos de los proyectos que escribamos no se rueden. Lo importante es que tú puedas seguir en la rueda. Entonces, si escribes y cobras por ello, ya está. O sea, yo tengo proyectos de los que me enamoro y me jode que no salgan. Pero no pasa nada, porque ya he vivido de ellos. Les estoy hablando de que tengo 10 o 12 en marcha. ¿Por qué hay que tener tantos? Porque los tiempos de respuesta son lentos. Y más si sales de España o de entornos... Nosotros en general, yo ahora defiendo mucho trabajar en el entorno de nuestro idioma, no tanto por el idioma, por el tipo de personas que somos, porque vamos a un ritmo parecido, ¿no? A mí me sedujo mucho la idea de irme a Estados Unidos,
cuando terminé La Casa de Papel y abrí una vía por allí. Hoy sé que no os animaría a hacerlo. ¿Por qué? Porque es muy lento. Paga muy bien, entonces por ahí sí. Pero si de verdad quieres que lo tuyo se produzca, es más complicado. Porque es lenta la negociación. He tenido proyectos que he estado negociando 1 año en desarrollo. ¿Por qué? Porque sus equipos legales son gigantescos. Entonces, primero tienes que pasar la barrera de los ejecutivos, que eso se pasa rápido y son como tú, y normalmente son mexicanos o colombianos. Pero luego vas a Business Affairs, donde es el mundo anglosajón, son muy lentos, prevén todo, tus abogados de aquí también trabajan con mucho celo, y entonces, esto es importante, tener un abogado, y hay abogados muy especializados en el audiovisual. Es importante registrar primero, luego tener un abogado cuando empieza la negociación, no cuando empieza la venta. Yo no me preocuparía tampoco demasiado con voy a mandar la historia y me la van a quitar. Bueno, la registras, haces lo que está en tu mano y tiras para adelante. Si la mando a todas las productoras, ¿me la van a quitar? Yo creo que no, pero hay una... A mí me gustó mucho... Me quedé una vez con un consejo que le dio Alejandro Sanz a Pablo Alborán, ellos no lo saben. Pero Pablo Alborán estaba en una época en la que él estaba empezando y entonces tenía miedo de que la industria le quitase cosas. Yo no recuerdo cuál era su miedo. Recuerdo que yo tenía entonces, que era ese. Que voy a salir al mercado y entonces me van a putear y no tendré todo el control que yo quiero sobre el producto y no sé qué. Entonces Alejandro Sanz le cogió y le dijo, mira, haz. Ya saldrá perfecto. Dentro de 10 años te engañarán, pero lo importante es hacer cosas y para adelante. Que tienen que engañar lo justo, para eso os recomiendo tener un abogado que va a mirar por vosotros y que va a hacer la negociación y que va a hablar de dinero. Los agentes también funcionan en ese sentido, pero yo sí que os aconsejaría no tener agentes que no sean españoles, porque entras en una estructura horrible, te quieren representar en todo el mundo y luego te dicen, bueno, y la negociación te la va a hacer mi equipo de abogados que también cobra una comisión y dices, entonces ¿tú qué haces? No, yo te pues sentado ahí. ¿Te vas a llevar un 10% por sentarme ahí? Entonces, bueno, estas son las cosas que yo ahora prefiero no tener, pero que si no tuviera cómo empezar, pues tendría. Y Estados Unidos es lento en la respuesta, por eso tú vas generando proyectos. Lo importante es no parar. Y mientras tengas ingresos para tirar el año, tira para adelante. Y si no, pues ponte a trabajar donde puedas. Pero si puedes solo escribir, solo escribir. Y entonces vas a esas reuniones con ejecutivos en las que tienes que seducirlos. Se prepara el pitch, ahí depende de cómo tú sientas que se tiene que preparar. La escuela estadounidense lo prepara que te mueres. O sea, ellos hacen representaciones de los pitch, que nosotros no hacemos tanto. Se empieza a hacer en España, empiezan a venir con este tipo. A veces tienes socios de allí para hacer cosas aquí y dicen, bueno, 2 meses antes vamos a empezar a preparar el pitch. Y yo pienso, perdón, y dentro de 2 meses no me voy a acordar de nada. O sea, entonces, yo no lo he preparado demasiado, pero porque creo más en... Tengo las historias muy dentro cuando llego ahí. Entonces, y ya las he contado a los amigos, que a lo mejor es una forma indirecta de preparar lo que llaman el pitch. Y el documento de venta tiene que ser sintético, tiene que ser suficiente, y este es el combate. No te dejes nada fuera que esté muy bien, no metas nada dentro que te abra caminos que están menos bien. Pero luego van a ser importantes para la serie. Da igual, lo importante es que la experiencia de lectura de este documento sea estimulante. Y que tú veas que hay un camino. 2 caminos, el de la trama y el de los personajes. Y yo trabajo mucho en eso, dejo muy clara, esto es algo que he aprendido con el tiempo. Antes yo daba por supuesto que el que leía iba a entender que los personajes tenían un arco. Entonces no me ponía a poner cosas como el personaje empieza en este punto y aprende durante la serie que no sé qué. Porque decía, bueno, es que hasta ahí llegamos. No, hay que ponerlo. Entonces, yo creo que muy bueno para los proyectos ponerlo, y es muy bueno en los documentos ponerlo, porque después a ti también te ayuda a tener clara todo eso, ¿no? Y ves dónde van a confrontar unos personajes con otros. Yo también hago eso cuando defino los personajes, quizá más en las Biblias que en los documentos de venta, pero pongo cómo friccionan unos con otros, porque de esos conflictos vas a vivir después. Y
Y una vez que lo cuentas, tú sabes si lo has vendido o no lo has vendido. Lo ves en la cara. Si te dice, bueno, hasta luego, ya no nos encaja. Normalmente te responden en el momento. Yo, las últimas experiencias que tengo es, vale, ¿lo queremos? O no, estamos buscando otra cosa. Y entonces preguntas siempre, ¿qué estáis buscando? Yo cuando estoy en un periodo de, digo, acabo de terminar, tengo esta semana vacía, llamo a 3 o 4 y digo, ¿qué está buscando el mercado? Terror, me dijeron en enero. ¿Terror? ¿Has hecho algo de terror? No, pero tampoco había hecho nunca atracos. Entonces, digo, voy a hacer algo de terror, ¿no? Y no le dedico a un documento de venta más de una semana. Porque no me cuadra, porque el documento de venta es lo único que no cobras. Yo intento no pasar tiempo sin cobrar. Y también intento no tener demasiados proyectos, pero se da la circunstancia de que he pasado mucho tiempo en la cama estos años y tengo muchos. Pero no hay que llevarlos todos. Es decir, que no os vean a la plataforma que llegáis con el carrito de las rebajas, porque se nota que eso ya ha pasado por otros sitios. Y hay que estudiar la plataforma. A veces el mismo proyecto hay que cambiar el documento dependiendo del cliente. Porque dependiendo de la plataforma, la historia va a tener un punto de vista y va a cambiar radicalmente. Entonces, merece la pena dedicarle un par de días a un proyecto que le has llevado a, qué sé yo, pongamos Movistar y pongamos Netflix, ¿no? Que pueden tener unas intersubjetividades un poco diferentes. Entonces, este proyecto en Netflix, ¿cómo me lo imagino? ¿Qué está haciendo Netflix ahora? ¿Qué está haciendo tu Netflix? No el Netflix de Reino Unido, el de aquí. ¿Y qué les puede interesar? ¿Y qué les está funcionando más y qué está funcionando menos? Esta lectura hay que hacerla todo el tiempo. ¿Y qué me está pareciendo a mí? ¿Qué me está interpelando como espectador? Porque eso va a hablar también de lo que tú seas bueno escribiendo o no. Te tienes que manejar en tus territorios. Y pensar en el mercado, más que en el tipo de mundo que queremos a veces. Eso lo puedes meter, como os decía antes, como cargas de profundidad. Pero creo que se vende mal cuando vamos con la fuerza moral por encima, que a veces es muy sugerente, porque también hablas de ti. Entonces dices, creo que hay un problema gigantesco en torno a, yo qué sé, a pobreza energética, pongamos por caso, que venían hablando en la radio hoy de eso. No es un buen punto de partida ya por el tema, pero por decir, ¿no? Entonces, si empiezas con algo moral, así sea lo más universal y poderoso del mundo, yo creo que no se va a vender bien. Empieza con la historia, empieza con algo sugerente, empieza con algo que atrape. Si tienes un gran detonante, empieza con él. Si tienes unos grandes personajes, empieza con él. Si tienes una historia que es real, empieza diciendo que es real. Y sonríe. Yo sonrío un huevo contando las cosas. Pero porque a mí me gustan. Entonces, no soy una persona muy risueña en la vida que no me gusta, pero cuando algo me apasiona, sí. Y creo que uno de nuestros deberes, contando un proyecto, es contar la pasión. Porque si no somos capaces de apasionarnos, no vamos a ser capaces de que nos miren. Y hace falta tener mucha pasión para poder llevar a cabo un proyecto que desgasta tanto como una producción. La producción, desde nuestro punto, el guionista puede estar como guionista dentro de un equipo de guionistas que se encarga de un capítulo, puede estar en lo que se llama coordinación de guión, en uno de los peores namings de la historia de la humanidad, porque la palabra coordinar no tiene nada que ver con todo lo que hace un coordinador, porque parece que es alguien que organiza y es alguien que escribe más que nadie. Entonces, coordinador. Yo nunca la usaba. Digo, parece increíble, porque los guionistas tenemos un problema en la industria que tiene que ver con nuestro perfil, que normalmente somos más tímidos. Y normalmente los directores y los actores son muy expansivos, ¿no? Hasta cambio la postura para hablar de esto. Porque hay dos enemigos fundamentales de los guionistas en España, en el mundo. El dolor de espalda y el teléfono móvil. Entonces, tú estás solo en casa, tienes las mismas posibilidades de distraerte que un adolescente que sigue estudiando. La gente no se distrae cuando trabaja en la Ford, porque te pillas la mano, pero si estás escribiendo, puedes estar todo el rato. Yo no meto las redes en el móvil porque mi productividad baja un huevo, mi concentración baja. Entonces, entreno dos cosas, mi concentración y mi cuerpo, aunque no se note. La concentración porque
¿Cómo la entreno? Leyendo. O sea, hay que volver a leer y hay que dejar las pantallas. Nosotros trabajamos para las pantallas, pero eso no quiere decir que seamos sus primeras víctimas. Y luego, y trabajamos para pantallas que no son tan cabronas como un algoritmo fagocitándonos. Yo la única red social que me permito en el móvil es coches.net y voy viendo cómo está el mercado cuando quiero distraerme. Y miro a ver cómo van los Cherokees del año 95. Y me meto. Y ya. Y luego leo todos los días antes de empezar. Cuando me levanto. Que es una cosa que le escuché a Iñaki Gabilondo, que él hacía, y digo, si Iñaki lo hacía entrando a trabajar a las 5 o las 6 de la mañana, yo que entro cuando quiero también puedo. Entonces, noto que me viene muy bien para después ponerme en sintonía con... Y lo otro es que somos una profesión sedentaria de gente que históricamente ha hecho poco deporte y que padecemos mucho de la espalda y nuestro carácter es este, porque estamos todo el día pensando y esto acarrea lumbalgias, dolores interescapulares y hay que hacer. Entonces, yo hago una cosa que se llama 50-10 para compatibilizar el ejercicio con la concentración. Pensé, ¿cuándo fui la última vez que yo he estado concentrado? Y dije, los capítulos, 50 minutos, los aguanto. Los partidos de fútbol, tiempos de 50 minutos, los aguanto. El colegio, clases de 50 minutos, las aguantaba. Nada de esto puede ser casualidad. 50 minutos puedo hacer. Entonces, esos 50 minutos escribo, dejo el móvil fuera y luego hago 10 minutos con una aplicación. Y me muevo. No me pongo pesas, me muevo, me hago ejercicio. Joder, cambia la vida esto, ¿eh? Cambia la productividad y tu ritmo. Y nadie lo cuenta, pero yo creo que es tan importante como hablar de los personajes. Y no sé por qué he hecho esta disrupción en el camino. Entonces, los guionistas normalmente hemos estado muy desaparecidos, gracias, en la industria. Porque tendemos a estar aislados. Somos los tipos que solucionan los grandes problemas cuando todos los demás no son conscientes de que hay problemas. Entonces, cuando ellos llegan a tener problemas, nosotros ya hemos terminado nuestro trabajo muchas veces. Eso nos hace perder todo el poder dentro de la producción, porque tú eres muy importante mientras tienes cosas que resolver. En cuanto terminas tu trabajo, entonces mucha gente continúa en la producción y se la puede quedar. Y se queda además con el prestigio o los motores dentro de la industria. Esto pasaba antes más. Pero en los últimos años hay un libro que os recomiendo mucho que se llama, igual conocéis, que se llama Tipos fuera de serie, Hombres fuera de serie, que va de los 4 David que cambian nuestra industria y nuestro oficio, ¿no? Que son los que empiezan a ser showrunner, que son Breaking Bad, Los Soprano, The Wire, con David Simon, David Chase y no sé si es la otra, sí, Mad Men. Entonces, estos tipos son los primeros que entienden que hay una persona que está en el principio del proceso y que tiene que estar en el final, que es el guionista, que es el showrunner, que no es un tipo que corre mucho, como yo creía, sino que es un tipo que acompaña todo el tiempo a la producción y que está por encima del resto de departamentos. ¿Por qué tiene que existir esta figura? 8 capítulos no los va a dirigir normalmente una persona. Entonces, el director va a tener una mirada egoísta sobre su capítulo y es la que tiene que tener. El actor va a tener una mirada egoísta sobre los personajes y es la que tiene que tener. El tipo de vestuario va a tener una mirada egoísta sobre el vestuario y así sucesivamente. El de la producción va a querer gastarse menos dinero. Y solo hay una persona que tiene que amar a todos sus hijos como Dios nos enseñó, que está en el principio de la creación, cuando no había luz, que vino del vacío con algo entre las manos que se llamaba guión y que tiene que acompañar a toda la producción siendo justo con todos los procesos. Y esto es la producción ejecutiva. ¿Cómo se traduce eso en la vida real? Y para lo que hace falta pasión. Es un proceso que desgasta muchísimo. Una producción son 1000 problemas diarios que llaman a tu teléfono. Tienes que estar en la construcción de decorados, tienes que estar en el diseño de decorados previamente, tienes que estar en cada corte de pelo junto a los directores de cada departamento, ¿eh? No es que tú tengas que inventarte todo esto de cero, pero tienes que tomar la decisión para ver qué es la serie y qué no es la serie, porque solo esa figura sabe lo que sí y lo que no, entra dentro de lo que es esta historia. Entonces, y eso tiene que ser un solo criterio, o 2 si hay 2 personas que están tremendamente unidas y han llegado a una sintonía muy profunda. Y todos los demás pueden fallar, pero tú no. Entonces los directores van a decirte, necesito una grúa, necesito no sé cuántas cosas, y el otro director te va a decir que también lo necesita, a veces para el mismo día, y tú tienes que decidir quién lo necesita, ¿no? Pero no quién, qué secuencia de esas es la que lo necesita. Entonces, esta figura es la que a nosotros nos da poder en la industria, y es nueva, tiene 10, 15 años, y nos la habían quitado.
o nunca lo habíamos sido porque antes éramos los tipos que escribían la película y desaparecían o hacían series en las que había menos continuidad, ¿no? Eran series que estaban enfocadas a la televisión lineal y los equipos de guionistas pasaban. Pero ahora sí es verdad que tenemos ese componente autoral y esta historia es mía y la acompaño desde el primer día hasta el último y me meto en la sala de montaje y yo soy el que ve el último corte y todos los anteriores y da notas y así. Entonces, para esto hace falta una energía muy fuerte que tienes que trasladar desde el primer día, porque tu territorio va a estar en disputa constantemente. Y normalmente la gente que lleva las producciones ejecutivas no está así. No está así, porque te tienes que enfrentar todo el tiempo a gente y a muchos egos. Y ahí vas a tener que tener también, durante la producción, una fuerte inteligencia emocional, porque esto lleva a todo el mundo al límite. Y toda esa gente va a necesitar de ti un apoyo. Y hay que tener otra cosa. Ahora se ha hablado de la parte egoísta de todo esto y de lo que nos hace reivindicar el yo. Tienes que tener una parte muy generosa y comprender que este proceso no es exclusivamente tuyo y que este trabajo es en equipo. Y que todos los pasos pueden sumar. Tú decidirás si se queda o no se queda, pero todos los comentarios suman. Hay una cosa respecto a los ejecutivos, y mira, yo con esto podemos empezar si queréis preguntar cosas, yo sí no podría seguir, pero tendemos a pensar que nos van a intervenir la serie. Y yo creo que no. Los comentarios y las notas, yo siempre trabajo con versiones muy tempranas que fogueo. O sea, no tengo pudor de que alguien piense que soy muy malo, porque solo me interesa el último juicio, el del día de emisión, y prefiero haber hecho el ridículo antes que después. Entonces, cuanto más gente lo vea y me dé su opinión, más probable es que llegue a la emisión sin hacer el ridículo. Y creedme que el día de emisión da mucho miedo, porque piensas, el planeta entero va a descubrir hoy que soy tonto y todo el mundo cuando salga a la calle me va a señalar, ¿no? Es una forma de exponerte gigantesca. Entonces es mejor ir exponiéndote en sitios controlados. Y para eso son esenciales las notas de los ejecutivos de las cadenas, que hay gente que cree que normalmente cuanto más lejos estás de ellos, luego ves que no, que yo creo que son tremendamente útiles para señalarte los problemas de tu historia. Pero sería muy injusto por nuestra parte que pretendiéramos que nos dieran las soluciones. Ellos te van a decir, creemos que este personaje no funciona y a lo mejor, en el mejor de los casos, te pueden aportar una vía. Pero el ejecutivo no tiene nunca tanto tiempo como tú para pensar en tu historia. Eso le permite señalarte dónde está fallando la serie o por qué está lejos de su plataforma, y hacerla cerca de su plataforma es lo que va a hacer que tú triunfes. Y dónde están los problemas dramáticos de narrativa, de lo que sea. Entonces, para mí las notas es algo que siempre pienso que le suman y sé que mi trabajo es encontrar la solución a los problemas que ellos detectan. A veces tú ves que no hay un problema y lo puedes argumentar y normalmente son muy receptivos. O sea, ellos siempre dejan que el autor sea la palabra, porque creo que tienen muy claro que es la única manera de tener productos diferenciados dentro de un canon. Y ese proceso de apertura y de suma empieza con los ejecutivos y continúa. La mirada del director tiene que estar en sintonía contigo. Tienes que escoger a alguien que tienes que conversar mucho. Yo le paso los guiones a directores, varios. Empiezo a tener conversaciones con ellos. Y noto quién está cerca, quién está lejos, quién siente la televisión como yo, que no quiere decir que sea la forma buena, pero solamente podemos hacerla si estamos en sintonía. Hay gente que sabe muchísimo más que yo en esto soy un paracaidista, pero con los que no puedo trabajar porque tenemos miradas muy diferentes sobre el negocio. Yo siempre creo mucho en el entretenimiento, creo en lo masivo y creo que eso tiene que tener una corriente por debajo. Creo y santifico la palabra televisión, a la que le doy connotaciones muy positivas, pese a que históricamente las ha tenido negativas. Entonces, ese proceso con los directores es muy potente y yo siempre estoy con el guión abierto, o sea, hasta el último día de rodaje. Luego tienes una reunión que también es muy buena, donde están todos los departamentos técnicos. Entonces ahí estás con el jefe de foto, con el jefe de esencial para tu trabajo también, con el de vestuario, maquillaje, no sé qué. Entonces estás con toda esta gente viendo los problemas que tiene el capítulo a nivel de producción y tienes ahí unos días y tomando decisiones. Parasitate el feedback de todos, o sea, sacadles hasta la última palabra, especialmente a los que no quieren hablar, porque probablemente piensen que hay problemas.
y tened la energía y la valentía de escuchar todos esos problemas, no como una veleta, pero sí como una sensación. Y ahí tomad las decisiones. Y luego hay otro momento muy interesante que a mí me pareció con La Casa de Papel, que me di cuenta de que los actores que normalmente los mantenemos muy alejados del proceso, llegaba un punto, esto sobre todo con las series que ya llevan tiempo, pero desde el principio yo creo en incorporarlos y en tocar los personajes por el feedback que te vaya dando los ensayos, lo que vas viendo que están haciendo, los dailies, toda la información que vas teniendo del rodaje. Entonces, yo creo que muchas veces se sacan muchas cosas de lo que ellos están haciendo y que llega un punto en el que puedes hacer un match entre tu escritura y su interpretación. El caso de Berlín en La Casa de Papel fue muy claro para nosotros. Entonces escribíamos y rodábamos casi al tiempo. Entonces empezamos a ver lo que hacía Pedro y empezamos a escribir para lo que hacía Pedro. Pero luego lo que yo hacía mucho y que normalmente la gente no hace, pero os aconsejo, es quedar ocasionalmente con los actores, acompañando el proceso, a tomar un café, porque nadie piensa tanto en su personaje como él, ni siquiera tú. Tú tienes a 8, 10, 20 personajes y no le puedes dedicar una tarde a uno porque estás en la foto global. Entonces, para hacer ese viaje es muy interesante hacerlo en compañía de la persona que más piensa en ese personaje, que es el actor. Entonces, te vas, charlas con él y le dices cuáles son los problemas que tiene tu personaje y por dónde lo ves tú que tendría que respirar. Escuchas, escuchas, escuchas. Hay actores que aportan mucho aquí, actores que aportan menos, es normal, no es su oficio. Pero normalmente siempre te llevas cosas. Tenéis que tener en cuenta que ningún actor en la historia de la humanidad ha dicho yo creo que mi personaje habla demasiado y que tendría que salir menos, lógicamente. Eso también tiene lógica, ¿no? Pero yo sacaba muchísimas cosas de esas conversaciones con ellos y de cómo veían emocionalmente a los personajes. Os quiero decir con esto que somos los primeros en llegar y los últimos en irnos a un trabajo que es colectivo. Y porque somos los últimos en llegar y los últimos en irnos, podríamos tener la tentación de pensar que es nuestro, pero no es cierto. Es muy nuestro y es muy de ellos. Y si somos capaces de sumar todo eso, que son nuestros socios productores, las plataformas y todo el equipo que viene de rodaje después, yo pienso que la obra va a ser mejor. Y también creo que estamos en el sitio más bonito de toda la profesión. O sea, que no hay nadie tan privilegiado como nosotros. Primero porque los rodajes son incomodísimos y pasas frío, pasas calor, son horribles. Pero luego porque te permite asomarte a los territorios de humanidad que más te interesan. Entonces, yo estoy haciendo mejor periodismo siendo guionista que cuando era periodista. Porque la gente te cuenta mucho más. Se abren de verdad. Hay un momento cuando eres periodista que, claro, tu fuente sabe que vas a publicar lo que te diga y a lo mejor le metes en problemas. Entonces empiezan a mentirte o empiezan a silenciar. Aquí no pasa. ¿Por qué tú vas a hacerlo con otro personaje que no es él? Entonces, y siempre, aunque sea él, tú vas a poner cualquier parecido con la realidad. Entonces, ahí empiezan a abrirse. Yo tengo mejor información que nunca de fuerzas de seguridad, de víctimas, cosas de true crime, pero también del AMPA. O sea, es increíble cómo yo tuve la serie de hacer una serie que ha gustado mucho en el mundo del crimen. Entonces, ¿qué sucede? Que nos contactan a veces narcotraficantes y dicen, gente que tiene muy buenas historias, y dicen, yo la quiero contar, pero me gustó mucho La Casa de Papel, ¿no? Entonces, empiezas a tener unos contactos que te empiezan a dar mucho, pero a mí fundamentalmente lo que me permite eso, y ya sea con este tipo de fuentes o las que busques, es asomarte a otras vidas. Hay una cosa que yo creía que solo tenía el periodismo y era lo que más me gustaba del periodismo, y era que tú contabas dos cosas, o los acontecimientos más importantes de tu tiempo, o el periodo de la vida más importante de una persona. Normalmente esas dos cosas son noticia. Con esto pasa lo mismo. Y te puedes acercar de una forma más sosegada y te resulta muy, muy enriquecedor y muy estimulante. Y luego además te vas y escribes sobre ello, ¿no? Y si tienes suerte levantas una producción. Es un camino largo, es un camino de resistencia, pero es un camino hermoso y no creo que nadie en esta industria
tenga tanta suerte como nosotros. Así que os animo a que sigáis como yo empujando, que algún día saldrá. Y si queréis, abrimos un rato. Gracias. Dime, ¿te paso el mic? No, tranquilo. Bueno, yo me llamo Sonia, encantada. ¿Qué tal? Yo también tengo la espalda machacada como tú, yo soy guionista de programas de tele. Y también te quería hacer una pregunta y antes comentarte un enemigo más que yo he visto como guionista, que llevo también un montón de años. Y aparte de las distracciones, del dolor de espalda, es la inestabilidad laboral que tenemos, que eso no nos lo cuentan en la universidad, que tenemos igual 3 o 4 proyectos, yo hablo de programas de tele, 3 o 4 proyectos al año, que te crea muchísimos problemas emocionales, problemas personales, y mucho porque tienes que pagar tu hipoteca y tienes que buscar como una loca, en mi caso, debajo de que es un problema muy grave que tenemos los guionistas y cualquier profesional de la tele. Eso no se cuenta en la universidad. Y luego te quiero preguntar, yo que soy muy fan de La Casa de Papel. Yo te pregunto, porque no tengo ni idea de ficción, o sea, yo siempre he trabajado en tele. Por ejemplo, en las tramas, o sea, ¿cómo se organizaban los guionistas? ¿Hacíais, por ejemplo, un equipo de guionistas que llevabais a Denver, otros que llevabais a... ¿Cómo lo hacéis? O sea, no tengo ni idea. No, nunca te divides por personajes. O sea, en general, la estructura de la serie es primero llega una persona, en este caso el creador o un productor ejecutivo, lo que luego es el coordinador cuando hay equipo. Y estás el primer día en esto, ¿no? Esta serie, por ejemplo, Alex Pina es el creador, entonces lo que hace el creador es escribir el piloto, el solo, y el desarrollo de temporada. En la siguiente temporada hice yo esa labor, que es de la que te puedo hablar porque la viví, ¿no? Porque yo entré cuando el primer capítulo ya estaba escrito y entré allí de último mono. Pero luego, cuando empezó el segundo atraco, me tocó ir a mí 3 meses a mi casa a pensarlo, ¿no? Entonces ahí lo primero que me pregunté es ¿qué atracamos ahora? Hablando con Alex y tal, pero él estaba haciendo creo que El Embarcadero o Sky Rojo, no me acuerdo. Y luego cómo, y lo primero que tuve ahí fue el desarrollo de la temporada, 70 páginas, Times New Roman 12, o sea, tralla, pero a mí me viene bien porque me ayuda a pensar eso. Luego no le llevaría eso a una cadena, sí, claro, pero como elemento de trabajo para mí fue esencial. Y después ya nos juntamos Alex y yo, él estaba pendiente de todo el proceso, claro, y escribimos el piloto de esa temporada. A partir de ahí ya entran los equipos, que idealmente, en nuestro caso, eran 2 guionistas en el capítulo 2, 2 guionistas en el capítulo 3, y yo voy y vengo de uno a otro. No nos funcionaron muy bien la estructura, íbamos creciendo poco a poco, empezaban 2, y la idea era ir aumentando, pero luego siempre tendíamos a estar todos en el mismo, y ahí lo que más tiempo te lleva es la trama, hacer la escaleta. Entonces la escaleta es el elemento de trabajo más que el guión, porque te lleva menos tiempo y tú ahí ya pones todo el capítulo, secuencia a secuencia, de qué hablan, metes líneas de diálogo, todo eso. Y esa es la que sufre constantemente ataques por nuestra parte de esto no funciona, la inclemencia que os decía antes que tienes que tener desde ese punto con tu trabajo y despegarte todo el tiempo. Yo creo que se diferencia mucho la ficción de la vida en que aquí el amor se muestra maltratando. O sea, yo a los guiones les pego unas palizas terribles, no les quito toda credibilidad hasta que me van ganando la partida, ¿no? Y luego ya te pones a escribir. Entonces ahí se hace un reparto de secuencias entre el equipo, tú escribes hasta aquí, normalmente divides en 2 o en 3 partes el capi y así se divide. Y llega lo que se ha llamado siempre coordinador, que yo adopté la nomenclatura del periodismo y lo llamé jefe de guión, como hay jefe de nacional, que me da mucho más, es un redactor jefe, se parece más a lo que yo creo que hacen, o que hacemos. Y que te quedas con el capítulo, ves si funciona vas haciendo versiones y lo vas puliendo, y si no funciona empiezas de cero con la escaleta. Y este proceso idealmente te tiene que llevar 1 mes, no más. Para mí los tiempos... Sí. Para mí los tiempos, y ahora mismo ya estamos escribiendo en menos tiempo, por las exigencias de producción, pero
fundamentalmente, para mí, en mi cabeza, los tiempos ideales, y por lo que veo que me salen cosas que más o menos están bien, es piloto, Biblia, 3 meses. El piloto es el capítulo que más tardas en escribir, con diferencia, porque estás generándolo todo y vas a tumbarlo 1000 veces. Y luego ya te tienes que poner en velocidad de crucero y 3 semanas 4, 3 semanas 4, vas haciendo. Luego siempre hay imprevistos, entonces crees que ya tienes los primeros 4 capítulos escritos y no, amigo, no funciona el quinto. Esto pasa también en los capis. Dices, el tercer acto no funciona. Entonces te tienes que hacer, yo pienso siempre en los médicos quitando una infección, tienes que ir para atrás viendo trazas de dónde empieza el problema y a veces llegas a la página 2, pues ahí hay que volver a hacer limpio, ¿no? Y es un proceso decepcionante muchas veces, duro. Yo siempre creo que no voy a ser capaz. Se llama síndrome del impostor, yo creo que es una realidad del trabajador. O sea, cuando estás haciendo cualquier trabajo complejo en cualquier historia, siempre crees que no eres capaz y si creíses que eres capaz es que es demasiado fácil y por lo tanto no se pagaría. Entonces, sufres un huevo. Hay un camino, me ayuda mucho una imagen. Siempre pienso que la creatividad, que se considera un territorio de luz históricamente, es un territorio de oscuridad. Entonces, tú estás en un lugar en el que no hay luces, en un problema gigantesco que no sabes cómo solucionar de una trama. Y no hay luz porque por ahí no ha pasado nunca nadie, es un territorio nuevo. Entonces, si ves que ya hay farolas y está alumbrado y dices, esta trama me sale sola, probablemente sea porque la has visto en El Padrino. Entonces, claro que está asfaltada y se pasa muy bien, y es muy rápido, no te vale. Entonces, normalmente llegas a territorios de oscuridad. Y se diferencia la ficción de la resurrección en que no hay que ir hacia la luz. Hay que ir hacia esa oscuridad y perseverar. Y en algún momento encuentras, se enciende la bombilla. Y ahí ya sí. El mayor enemigo que nosotros siempre veíamos era el carril. Lo que llamamos el carril, mucha gente habla de escribir cosas laterales. Todo tiende a salir de la inercia, que es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer, donde se muestra la fuerza de un escritor es en su capacidad de salir de la inercia sin perder los territorios universales. Es decir, pasa otra vez por el amor sin que ya haya pasado todo el mundo. Tiene su dificultad. Entonces, ¿qué es el carril? El carril es el primer tío que cuenta una historia de amor, estos dos se enamoran al lado de la cueva, encuentran un mamut, pasan un fin de semana ilídico haciendo un fuego, ¿no? Una pareja se va a cenar. Bueno, esta historia de amor genera unas primeras pisadas en el camino de esa historia, pero se repite mucho. Mucha gente se enamora cenando, ¿no? Puedes encontrar la lateralidad en esa conversación después, pero bueno, eso va generando el surco y el surco va generando un surco cada vez más grande y al final acaba siendo ese carril y cada vez tienes que hacer más esfuerzos por remontar esa cuesta y salirte a un territorio que no haya pisado nadie. Pues eso es lo complicado de la escritura y del trameo, pero creo que es lo único sugerente porque como espectador ves algo que ya has visto y te vas. Y encima todos pisamos territorios muy parecidos todo el tiempo. Historias de narcos, historias de crímenes, intenta vender por ahí una comedia romántica, te cuesta un huevo. Y por eso hay que esforzarse tanto en hacer algo diferente que entre dentro del canon que funcione. Hablabas ahora de vender proyectos y de crear, que lo interesante es que probablemente lo más moral y lo más del mensaje que quieres lanzar allá en la carga de fondo, como en la trama, pero estaremos mucho más abajo. ¿Cómo confronta eso con que tiene que ver con eso de que todos han contado lo mismo? Porque al final casi todas las tramas tienen una trama maestra por encima. Con el, no, este es mi punto de vista diferente y por eso tienes que comprarme esta historia. El punto de vista está desde las primeras elecciones de todos. En el caso del True Crime se ve fácil. Vuelvo al ejemplo del que estaba hablando antes, la historia de México en la que estuve con los policías de feminicidios. La primera decisión es desde qué punto de vista contamos esta historia, desde el asesino o desde los polis o desde las familias. Entonces, ahí ya tienes una decisión que va a marcar para siempre lo que tú vayas a escribir y que está hablando del enfoque que tú tienes. Pero ¿cuál es la carga moral?
la que yo dejo por abajo en la serie, aunque obviamente está omnipresente por el contexto. El machismo en la sociedad mexicana. Entonces, yo no empezaría esa historia de venta diciendo voy a hablar sobre el machismo en la sociedad mexicana o voy a hacer una historia feminista que casi en un... Sí, vas por un hombre, en una primera reunión como primera frase, hostias, macho, no vas a venderlo bien. Empezaría con un detonante que tiene que ver, bueno, más o menos como os la he contado, ¿no? Primera fiscalía de tal, y se encuentran un asesino en serie el primer día, con todo en contra. Bueno, ahí tienes el punto de vista que genera tu historia y la carga moral por abajo, que una vez contada la historia, porque es muy potente, en el fondo de lo que va la película es de una mujer enfrentándose al sistema todo el tiempo. Y liderando un equipo de tíos que sí creen en ella, pero el resto no. Entonces, sí que se habla mucho del machismo en la peli. Pero no lo hago ni en el documento de venta ni lo hago explícitamente en líneas. Respeto mucho el thriller. Y de alguna manera El silencio de los corderos ya tenía eso, ¿no? Hay un momento en el que Clarice entra, ellos lo hacen con mucha elegancia, entra en un ascensor y es una mujer que viene sudada de hacer ejercicio y entra en un ascensor de Langley, Virginia. Y hay unos 4 o 5 maromos allí, ¿no? Y la miran como diciendo, ¿y esto qué es? Bueno, ya tienes colocado al personaje y a sus retos, ¿no? Y luego la historia te hace más. Yo soy muy partidario de que estas cosas, también por credibilidad, no estén tanto en las líneas como en la acción. En las líneas me refiero a las de diálogo. Me gusta que si el problema es el machismo, sea un conflicto al que el personaje se enfrenta. Y la historia se enfrenta. Pero yo no tengo al personaje diciendo, bueno, yo y casi nadie lo hace así en realidad, ¿no? Pero al principio nos pasa diciendo, es que soy mujer y no sé qué. No lo pongo. Pero bueno, también me daría cierto pudor, pero sí. También es cierto que yo escribo siempre con muchas acciones. Mi única virtud como autor de televisión en formato que sea es que tengo poca capacidad de concentración. Una pregunta, Javi. Antes, bueno, te has presentado diciendo que ahora estás creando proyectos con la finalidad de venderlos. Entonces, no me ha quedado muy claro si ya has pasado a ser ese rol de creador, que explicabas ahora los pasos. Primero llega el creador, presenta el proyecto y luego el guionista elabora un poco el capítulo y tal. ¿Has pasado ahora a ser más creador? Sí. Vale. Me di cuenta de que necesitaba, si de verdad quería controlar el proceso, no me bastaba ni con ser creador, porque también iba a hacer cine. Entonces, si escribía cine, yo veía una posición de mucha vulnerabilidad. Entonces, lo que hice fue hacer una productora. De manera que soy productor, soy creador, soy escritor. Y así siento que puedo hacer muy poquitas cosas. Me gusta mucho una expresión que tiene mi socia en México, que es, soy una productora boutique. Bueno, pues a mí me gusta eso. Pero en el fondo tengo un taller y hago cosas con las manos. Claro. ¿Y has recibido muchos noes cuando has presentado proyectos? Aparte del que has explicado en esa comida con tu amigo sordo y... La verdad es que de una forma u otra, o sea, hay 2 barreras. El desarrollo, que yo siempre he metido los proyectos en desarrollo, no he hecho ninguno que no haya entrado a... El desarrollo es que te paguen por escribir. Entonces, tienes la idea, a veces solo he vendido la idea, estoy pensando en esto, ¿qué estáis buscando? Yo siempre tengo 3 o 4 cosas ahí en la cabeza, lanzo y entra en desarrollo. Esto está cambiando, ¿eh? Hace 3 años yo vendía las ideas así, luego empezó a hacer falta el documento de venta y ahora te dicen, ¿y piloto no tienes? Y pues no, tío, o sea... págamelo. Entonces, pero te lo preguntan. Y entonces los desarrollos es la primera barrera de entrada, que también está cambiando eso, el número de capítulos que hay que escribir para llegar al green light, que es el dorado de todo esto, ¿no? O sea, tú entras en desarrollo y puedes vivir como guionista y puedes escribir y teniendo unos proyectos en desarrollo puedes vivir muy bien. De hecho, me parece un modelo de negocio que en cuanto a calidad de vida supera con mucho a producir, tener cosas en desarrollo. Vives como un pachá. Entonces, ¿qué pasa con eso? Los procesos de desarrollo son asombrosamente lentos.
De hecho, si os fijáis, antes el peor capítulo muchas veces era el piloto, porque también los pilotos tenían un canon un poco más estricto, había como más normas, y eso a veces iba en detrimento de la experiencia como espectador, porque se presentaba todo. Bueno. Pero luego las series iban ganando, y ahora vemos que las series van perdiendo. Yo estoy convencido de que la explicación a eso está en el modelo de producción que tenemos. Tenemos procesos de elaboración del primero o dos primeros capítulos muy lentos, muy largos, entonces te da tiempo a hacerlo muy bien, porque tardan mucho en responderte, no hay prisa, tú puedes estar 1 año o 2 desarrollando una serie, lo haces bien. Y luego llega el día en el que a lo mejor tienes el green light y te dicen lo único que por calendario, esto tiene que estar escrito dentro de 5 meses. Y tienes que hacer 8 capis, ¿no? Entonces, muchas veces las series fallan en eso. ¿Y por qué? Porque nos hemos especializado también como escritores o como autores en hacer grandes documentos de venta, que muchas veces no representan grandes series. Entonces, son dos mercados que pueden parecerse, pero claro, son pilotos con grandísimos detonantes, que es lo que tú pitcheas, lo que tú trabajas, lo que tú vendes, y luego hay series que se desmoronan por el camino, por las prisas, a mí me saltan mucho las alertas cuando veo que el creador no escribe todos los capis, por ejemplo. Es que, ¿ves quién escribe? Y el capítulo baja. El cuarto, este cabrón soltó el cuarto. Claro, el cuarto. Nadie quiere escribir el cuarto. Nadie se acuerda del cuarto. Todo el mundo quiere escribir el primero, el segundo y los 2 últimos, ¿no? Pero donde te juegas la serie también es en el territorio intermedio. Entonces, el primer corte es llegar a la... y el segundo es llegar al green light. Entonces, yo estoy ahora mismo entre esos dos. Es verdad que estoy... No, ya rodamos en enero. En enero del año que viene vamos a rodar. Pero, joder, llegar al green light cuesta. Yo tengo 10 cosas en desarrollo en estos años. Pues mucha suerte. Has comentado lo de la Biblia de televisión. Cuando vas a presentar un proyecto, ¿cuántas hojas te ocupan? Ayer, por ejemplo, estaban aquí pues, representantes de las plataformas. Y muchas veces nos decían que no hacía falta a lo mejor un documento de muchas páginas súper elaborado que mencionó un caso de que con una foto, pero claro, y la persona que está detrás es muy reconocida, claro, ya consiguieron, pues eso, les convenció para comprar ese proyecto. En tu caso, ¿cómo elaboras esa Biblia de televisión? No, yo no vendo con la Biblia porque les tiras un ladrillo a la cabeza. O sea, la Biblia ya tienen que estar muy enamorados porque es el documento que tiene la experiencia de lectura más aburrida. Yo intento que sea atractivo, porque de cómo se lea la Biblia también va la implicación que va a tener después el equipo. Entonces todo el mundo tiene que enamorarse de lo que lees. Pero son documentos de trabajo. El documento de venta es tan breve como pueda ser posible, contando todo lo bueno que sea posible. Es decir, y aquí es la horquilla. Puedes hacer algo muy breve. Yo he vendido cosas en una conversación sin ningún documento, muy rápido, tengo esta idea y tengo este detonante, ¿os interesa? Vamos. Sí, sí, claro, claro. Sí, claro. Sí, es que claro, Ramón, pero sí, está claro que eso funciona así. La serie de Madrid, tengo el dossier es una prisa. Son 8 páginas con 8 fotografías, muy bonito, precioso. Yeah. No dice nada, dice soy Marco León y no sé. Sí, las plataformas buscan credibilidad, ¿no? O sea, buscan certezas, entonces... Sí, no locuras, eso es una regla del juego. O sea, es como si yo protestara porque el parche me come casi 50, 20, digo, oh, qué escándalo, sí. Entonces sí. Claro. Entonces es verdad que a tu nivel ahora que te has ganado, pues puede depender de eso. Yo creo que a un nivel más desconocido pues tienes que intentar avanzar más, sorprender más, o buscar a alguien para apoyarte más, no sé, algo así. No sé cómo... O sea, tú de hace 10 años haría lo mismo que hace ahora. La única forma que yo tuve de entrar hace 10 años era... La única forma que tengo de publicar algo de lo que yo escriba es la novela, porque tiene menos barreras de entrada, pues, y alguien lee la novela y te mete en el mundillo. Los caminos además son imprevisibles. Y yo he estado en comidas donde en una cena vendimos una serie en 10 minutos, pero no estaban comprando la serie, estaban comprando a quien la proponía, ¿no? Entonces después yo cuando decido independizarme del mundo y hacer una productora muy pequeña en la que soy yo, tengo que empezar, pido reuniones, sí me las dan, pero que ya es un paso muy importante.
y coloco desarrollos, pero después empiezas un proceso que puede ser extenuante y que en el lugar donde estaba antes era mucho más rápido, ¿no? ¿Cómo vives la sombra de Alex Pina en ese sentido? Que tú vas y, vale, trabajas, que es importante, eres axial, eres importante, pero cuando te vas, cuando cometes, perdona, el suicidio, desde el punto de vista desde fuera, que tú internamente seguramente que no, de coger aire, de decir, voy solo, ¿cómo vives esa sombra de, bueno, ahora tengo que crear, ahora no tengo tanto? No, para mí ha sido muy... Primero, para mí Alex fue más una luz porque fue muy generoso conmigo y me enseñó todo esto y entonces lo que yo aprendí a su lado, sentado, o sea, Alex y yo tenemos una relación súper cercana en lo personal que creo que es esencial para escribir con alguien. Yo creo que hay dos cosas que no soy capaz de hacer con casi nadie, son escribir y cocinar, porque te tropiezas todo el rato con alguien con el que no sintonizas profundamente, ¿no? En las dos cosas. Entonces, curiosamente, solo he podido cocinar con la gente con la que he podido escribir. Son dos personas, Alex Pina y Juan Salvador López. Con ellos cocino muy bien y soy capaz de escribir. Entonces, lo que pasó ahí es que yo, bueno, también es que se junta mucho con que yo no estaba entonces bien. O sea, yo tenía unas fracturas, vivía con mucho dolor, entonces me tenía que alejar del ritmo de producción, ¿no? Llevaba muchos años con ello, ya no podía más, entonces busqué una manera de quedarme en mi casa sin la presión de alrededor. Y fíjate que tanto Vancouver como ellos siempre me intentaron apoyar, pero yo llegó un momento en el que sentí o me quedo solo o esta presión de tener gente mirando a ver si me pongo bien no me va a ayudar. Entonces fue un proceso que llevó muchas más cosas. Luego descubrí que hay algo muy bonito también en pensar primero solo dentro de tu cabeza. Y no, luego también es muy bonito pensar en conjunto, pero para mí es un proceso más silencioso, más íntimo. He descubierto que trameo muy bien pintando. He hecho una oficina que es como una casa de locos, pero que a mí me viene muy bien. Y entonces lo que hago es que compongo un espacio que es cada proyecto, naturalmente. Empiezo a escribir en cartones muy grandes, cosas de los personajes, los empiezo a pintar. Yo no soy nada místico, ni creo que esto sea artístico, pero sí que me ayuda a que cuando entro en la oficina y estoy empezando a desarrollar una historia, la oficina poco a poco se va pareciendo a esa historia, ¿no? Y son cosas que he descubierto gracias a este proceso solitario de estos años. Y luego cuando estoy con gente y trabajando con gente recuerdo la energía que es trabajar en equipo y lo fabuloso, pero puedo ir mezclando las dos cosas. Javi, que no me ha quedado muy claro cómo presentas los proyectos, entonces. ¿No haces documentos extensos? ¿Haces un piloto? No, no hago piloto. No hago piloto. Hago lo que... Mira, a veces pienso... Para mí es mucho más agradable escribir novela, porque la novela es un producto terminado y se escribe más cómodo y el guión es una herramienta de trabajo que lleva unas cosas ahí que son aburridas de escribir, como Interior Noche, ¿no? Pero yo he vendido de todas las formas. A veces digo, esto va a ser una serie, pero voy a escribir el primer capítulo, 10 páginas, como si fuera una novela, porque, bueno... Y la experiencia de lectura también es más agradable y la tiro. En realidad se ve que no es una novela, es algo audiovisual, ¿no? Y a veces hago un documento de venta, siempre breve, 7, 10, 12, 15 páginas. Sí, sí toca, sí, pero a veces yo no me la... no, bueno, documento, yo ahí siempre divido. O sea, puedo hacer una breve 3 paginitas, porque se ve muy bien el tono en una cosa narrativa, porque tú quieres trasladar algo del tono, ¿no? Pero normalmente ahí va de esto y el párrafo que sea, siempre que sea sugerente, el formato es este, son capítulos, Esto lleva una sistematización porque está bien que así sea. Y luego puedes hablar de las tramas o puedes hablar de los personajes. Yo últimamente estoy metiendo delante los personajes, pero en la descripción del personaje ya meto cosas a ese personaje, ¿no? Y por personaje una página o lo que puedas. Y ahí puedes meter imágenes, porque también traslada algo del personaje, pero yo no metería cosas que no trasladan, que no reflejan el espíritu estético de la serie, del tipo de personaje, de cómo se viste, o de los espacios. Si vas a hacer algo que está en el desierto, tu documento va a transmitir desierto. Si vas a hacer algo que es urbano y es feo, yo estoy haciendo una película que hace una apuesta muy fuerte por lo feo. Entonces, estaba haciendo fotos en los lugares que creemos que trasladan eso, ¿no? Porque hay mucho de la clase social, porque
Bueno, cada proyecto tiene una cosa, otras cosas, pero siempre haría un documento ligado al espíritu visual del proyecto. O sea, cuando tú te emprendes un proyecto, tú tienes la idea, la desarrollas y luego a lo mejor si la vendes, tienes como un contrato para desarrollarlo que dura X meses o X tiempo, pero si tú de repente tienes un bloqueo, el que llaman el bloqueo, de tanto al emprendedor y a la página en blanco, ¿tienes algún consejo para salir de ahí que puede luego convertirse? A mí no me ha pasado, pero porque yo qué sé, me formé como periodista y todos los días tenías que terminar lo que empezabas. Entonces me pongo a escribir. Luego entras en la espiral de la obsesión, siempre tienes problemas que te cuesta mucho resolver, empiezas a soñar con el proyecto, empiezas a llevártelo siempre puesto y ahí no paras de... Pero sí, para mí es esencial moverme, no quedarte quieto en tu silla regurgitando el mismo texto todo el día. El cerebro yo descubrí que se activa mucho con las... Bueno, yo no lo descubrí porque no soy científico, pero yo leí a gente que había descubierto que el ejercicio y las novedades activan mucho nuestra creatividad. Entonces, si tienes la posibilidad de viajar, viaja, para escribir, si no, mete novedades en tu vida, pero... Yo no recorro siempre el mismo camino cuando voy a trabajar, no voy siempre de la misma forma cuando voy a trabajar y cambio hasta la oficina visualmente porque la novedad es muy buena para estimular nuestra cabeza. Y luego tener la certeza de que ese camino oscuro es necesario y que vas a ser capaz de resolverlo. Ya saldrá. Perdona, eso es que me has recordado que en la universidad yo tuve a un guionista que falleció con 38 años, que es Sergio Navarro, que también era guionista de ficción, y me acuerdo que nos decía, vosotros cuando estéis atascados, yo lo que hago es que me pego unos copazos de madrugada y me viene la inspiración. Pues un día me acuerdo cuando desgraciadamente falleció, me puse a escribir, porque lo pasé muy mal, porque le tenía mucho cariño, me pegué unos copazos esa noche y me salió un guión cojonudo. Entonces digo, lo tengo viendo, luego hice un podcast dedicado a él. Pero digo, bueno, a ver, no estoy haciendo aquí que no la dediquemos a la Antonia, a la Antonia, pero digo, joder, lo de los copazos, pues tenía razón, Sergio. Bueno, supongo que cambias un poco tus recorridos mentales también. Yo tengo que decir que desde que no bebo he descubierto que las semanas duran mucho más y que escribo mejor. ¿Una pregunta más? Si yo quería saber, ¿has comentado que no estabas en redes sociales? Estoy, pero... o sea, parece que estoy, pero no las llevo en el teléfono. O sea, ni entro, ni... No, porque me quitan mucho... Más que el tiempo es la capacidad de concentrarme para escribir. Una duda, entiendo que tú en realidad un trabajo con trincheras, pero estás abierto a que alguien te lleve algún tipo de proyecto o idea para esa... No, en esta yo creo que hay dos tipos de productoras. Si cometes la osadía de hacer una productora para tener tus ideas, modelo Vancouver, o lo que... Bueno, Ramón yo creo que busca también fuera, pero no estoy seguro. Yo, con llevar las mías para adelante ya tengo de sobra, pero luego hay muchas productoras que tienen el modelo contrario. Bueno, soy una productora que está por ahí escuchando. Gracias, Mil. A Mil. ¿Tu espalda bien? No, yo ahora estoy súper bien, ¿eh? De todo este relato que os hice de los problemas de salud que tuve, me curé hace un año y estoy fenomenal. Mira qué buena piel tengo también. Bueno, muchas gracias. Gracias por haber venido y vamos a seguir de cerca eso que ya está en marcha. Sí. Muchas gracias.